Vamos a darle gracias a Dios por este año. Yo no sé usted, pero para mí estar en enero del año 2026 es una gran bendición de parte de Dios. ¿Para usted también? Claro que sí, todos los días. Dice que cada mañana son grandes sus misericordias. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 32, versículo 8. Dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Dios. Muchas gracias por esta bendición tan grande que tú nos das, Señor, de estar reunidos en tu nombre en estos albores del año 2026. Muchas gracias, Señor, por la vida, por la salud, por las fuerzas, por el deseo que nos das, Señor, de venir a reunirnos en tu casa. En el nombre de Jesús, amén. Hacer planes para el futuro, eso es algo que siempre nosotros debemos hacer. Sin embargo, hay momentos especiales en los cuales es como imperativo detenerse y hacer planes para el futuro. Uno de esos momentos es cuando uno inicia el año. Al final del año uno hace un recuento de todas las cosas que el Señor nos ha ayudado a pasar a través del año, y al inicio del año, pues por lo general uno hace planes de qué es lo que tiene por delante, qué vamos a hacer hacia adelante. Hay momentos, sin embargo, que son prácticamente obligatorios y no es ni a principio ni a fin de año. Por ejemplo, usted se graduó de secundaria y usted tiene que escoger, wow, cuál carrera estudiar. Y cuando hablamos nosotros de estas carreras, bueno, ahí usted sabe, muchas opciones. Ay, ¿con quién me voy a casar? Dice una muchacha. Bueno, tantos pretendientes, wow. Uno tiene que ser, solamente uno. Pero, atención, lo primero que vamos a ver, solo hay dos caminos. Mire lo que dice en Mateo capítulo 7, versículo 13, dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Y en el día de hoy, a partir del primer salmo que aparece en la Biblia, el Salmo 1, nosotros vamos a ver cuáles son, según la palabra de Dios, las únicas dos posibilidades en cuanto a los caminos que nosotros podemos transitar en esta vida. Y para eso entonces vamos a estar estudiando el Salmo 1, que es un salmo bien corto pero muy poderoso. Vamos a lo primero. Bueno, dos caminos solamente. Bien, el camino del justo. En este salmo, que tiene apenas 6 versículos, los 3 primeros se refieren al camino del justo y los 3 últimos al camino del malvado. Y queramos o no, nosotros tenemos que transitar por cualquiera de estos dos caminos. Y el propósito de traer esta meditación el día de hoy es porque nosotros tenemos que hacer un alto en nuestra vida y tomar una seria decisión en qué camino nosotros vamos a andar durante este año 2026. Durante estos 365 días que Dios nos está regalando, ¿va a coger usted por el camino angosto o por el camino amplio? ¿Va a usted tomar la puerta estrecha o la puerta amplia? De eso se trata el mensaje del día de hoy. Entonces vamos a ver el camino del justo. Lo primero, nosotros lo observamos aquí acerca de la compañía del justo. Aquí se hablan varias cosas acerca de lo que la palabra de Dios considera justo. Ahora,
bien es claro que dice la Biblia no hay justo ni aun uno, y aquí se está refiriendo no al que es justo en cuanto a que es intachable, impoluto, no, sino aquel que ha creído y puesto su confianza en el Señor, aceptando a Jesús como su Señor y Salvador. A esos son los que el Señor ha justificado. Entonces vamos a ver lo primero. Miren lo que dice el Salmo 1, versículo 1. Dice, bienaventurado el varón. Y lo primero que resalta aquí es la palabra bienaventurado. Esta palabra se usa especialmente en este salmo, se usa también en el Sermón del Monte, así empieza el Sermón del Monte, pero fíjese bien que la palabra bienaventurado tiene una connotación o tiene un sentido bien profundo. No solamente bienaventurado se le llama a las personas que son felices o que son dichosos, sino que se refiere a aquellos que son felices con las cosas de Dios. Si hay mucha felicidad que usted le pueda ocasionar el hecho de que usted alcance una meta importante en su vida, la Biblia dice bienaventurado o llama a bienaventurados aquellos que tienen su deleite en las cosas del Señor. Entonces es una alegría, pero es un gozo que viene de adentro, de nuestra profunda relación con el Señor. De eso es que se está refiriendo el versículo 1 del Salmo 1. Dice, bienaventurado, y entonces aquí primero nos habla de cuál es la compañía que rodea a esta persona que el Señor llama justo y bienaventurado. Dice así, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Dice luego, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora, estas tres cosas nos harían pensar a uno profundamente, wow, yo en mi trabajo estoy rodeado de gente que tiene todas estas cosas y más. Pero aquí se está refiriendo no necesariamente a estar cerca de aquellas personas, porque el Señor mismo dice que Él no ha pedido que nos saque del mundo, sino que nos guarde del mal. Así que usted tiene compañeros de trabajo, usted tiene familiares, usted tiene vecinos, amistades de algún tipo, pero estas personas no tienen una intimidad con usted. Y por eso dice el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña? Dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, para este año que estamos iniciando, yo quisiera que cada uno de nosotros se hiciera la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las personas que son íntimas de mí? Usted acaba de venir del año 2025, pero en este año 2026 usted tiene que examinar, bueno, quiénes son esas personas que me rodean, que tienen esa conexión tan íntima conmigo. Y aquí dice, no anduvo en el consejo de los malos. Mire que en consejería y a través de muchos años, uno de repente se encuentra con personas cristianas, ellos son cristianos, ellos van a la iglesia, no hay ningún problema con eso, pero estas personas de repente vienen y se salen con una clase de decisiones y al final, ¿cómo toman esas decisiones? En base a las personas que tienen intimidad con ella. Entonces, una persona que está teniendo problemas en su hogar o problemas con sus hijos o problemas de algún tipo, puede ser en el trabajo, esta persona, ¿qué tipo de consejo busca? Entonces, hágase la siguiente pregunta. Si usted se considera que usted es un justo porque usted ha conocido al Señor, entonces piense qué consejo usted está siguiendo. Vamos a ver el segundo. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. Eso significa yo no voy a estar caminando o haciendo las cosas que el resto de la gente hace porque la mayoría lo hace, lo hago yo. Bueno, en la cultura se mueve por modas.
entonces ahora si la moda es vivir de tal manera, por eso yo voy a tomar ese estilo de vida. Pues aquí en ese Salmo, versículo 1 dice que no estuvo en camino de pecadores. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora, escarnecer significa literalmente rasgar la carne. Pero, ¿a qué se refiere más que esto? Bueno, a una persona que consiente con otro de hablar mal de alguna otra persona. Eso es lo que aquí se está refiriendo escarnecedor. Entonces nosotros como cristianos debemos estar apartándonos de personas así. Ahora, hay veces que una persona viene a donde usted y le da un mal reporte o habla mal de alguien. Usted sabe cuál es una de las excusas que siempre se utiliza. Mira, yo te voy a decir algo, pero es para que oremos por esta persona. Pero lo que quiere es echarle el cuento. Lo que quiere es decirle todo lo que usted sabe de ella. Bueno, eso es sentarse en silla de escarnecedores. Si usted tiene alguna amistad, alguna persona que le influencia a usted o que le incita a usted a hablar mal de alguien, entonces usted tiene que pararse allí, no sentarse en silla de escarnecedores. A veces es difícil, porque usted está conversando con alguien y le trata un tema que el tema no es de su agrado, entonces usted lo que debe hacer es, mira, vamos a hacer algo, vamos, en vez de que me digas todo esto, vamos a orar por aquella persona. Y usted sabe que si usted dice algo así, le va a caer mal. Bueno, el justo no le importa que caiga mal, pero no participa de cosas como esta. Así que 3 cuestiones que explican la compañía del justo. Primero, que no anda en los consejos de los malos, no estuvo haciendo las cosas que hacen los pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Lo segundo que habla este salmo acerca del justo se refiere a los pensamientos del justo. Mire que vamos de la acción a los pensamientos. Dice el Salmo 1:2, dice, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Eso significa que el pensamiento del que es justo, del que está tratando de agradar a Dios, del que está tratando de apartarse de las cosas que no convienen, es un pensamiento que está centrado en la ley del Señor. Ahora, ¿cómo fue el año 2025 para usted? ¿Ha sido usted una persona constante en la lectura de la palabra de Dios? Bueno, quiero decirles que nosotros en los grupos de hombres, en los grupos de mujeres, inclusive en los grupos de jóvenes, hacemos mucho énfasis en la necesidad de que el cristiano tiene de leer diariamente la palabra de Dios. Y no ser personas que casualmente cogen la Biblia en sus manos. Antes, cuando no habían estas ayudas audiovisuales, la gente venía siempre a la iglesia con una Biblia. Usted podía darse cuenta quién era cristiano porque primero el domingo iba vestido de una manera diferente y tenía una Biblia con él. Ok, ya no es así, porque usted viene y usted no trae su Biblia y ahí le ponen los versículos. Pero ¿qué tan cerca está usted de la palabra de Dios? Diariamente usted toma la palabra de Dios, la lee. Bueno, así dice la Escritura que son los pensamientos del justo. Una característica de ese hombre que anda por el camino, que es el camino de la vida, no el camino de la muerte, es que está continuamente meditando en la palabra de Dios. Ahora, la palabra meditar es muy interesante. En alguna otra ocasión he mencionado esto, pero en el libro de Josué
se habla acerca de un consejo que Dios le da a Josué. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, el hecho de que usted tenga el deseo de caminar con Dios en este año 2026, debe llevarlo a usted a estar muy cerca de la palabra de Dios. Ya le digo cómo era antes la cosa, que uno venía a la iglesia con la Biblia, pero entonces había gente que venía a la iglesia con la Biblia, la abría en algún momento mientras se estaba predicando la palabra de Dios, y luego lo llevaba a su casa, y cuando venía el próximo domingo decía, ay, ¿dónde dejé la Biblia? Porque en todo el domingo no había abierto la Biblia. Entonces nosotros como cristianos tenemos que ser gente que estamos continuamente enamorados de la palabra de Dios. Y eso se le llama meditar en la palabra de Dios. Alguna vez que estuvimos hablando acerca de ese versículo de Josué 1:8, que creo que lo tengo aquí, sí, Josué 1:8, hablaba yo de que nosotros debemos meditar la palabra de Dios tal y como la vaca hace cuando está pastando. Mire usted, yo no sé en qué hora del día usted lee la Biblia, pero sería una excelente costumbre que usted tuviera, que apenas usted se despierta, lo primero que haga es buscar la palabra de Dios y leerla. Pero fíjese qué es lo que significa meditar. Yo leo la palabra de Dios, pero el resto del día sigo meditando en la palabra de Dios. Eso significa meditar en la palabra de Dios. Y dice que las vacas hacen algo así, ¿no? Ellas se van a un lugar donde hay hierba adecuada. Acuérdense que eso para ellas es como si fuera un filete o algo así. Ellos van allí y la comen, y luego se van y se ponen a la sombra de un árbol, al fresco allá, y usted las ve y ellas están masticando, y se pasan todo el día masticando, están meditando en la hierba. ¿Sí? Es como cuando usted con un chicle, y el chicle está sabroso, usted le da. En estos días estaba yo cerca ahí de hablando con una jovencita, pues estábamos mi esposa y yo, y ella da, que también es un poco feo eso, no ve a la gente así, pero después de un tiempo se volteó y dice, ay, no, yo voy a botar esto porque hasta me duele la mandíbula. ¿Por qué? Porque uno lee la palabra de Dios, pero todo el día se la pasa meditando en lo que la palabra de Dios nos dice. Eso es lo que significa meditar la palabra de Dios. No leerlo así rápidamente, pues y ya se acabó. Ahora, fíjese que esta palabra es lo que se traduce como una defensa en nuestra vida espiritual. Si usted continuamente está meditando en la palabra de Dios, cuando en el resto del día se le presente una tentación o venga un momento difícil que usted tiene que tomar una decisión rápida, si usted es una persona que continuamente está meditando en la palabra de Dios, esa palabra le guardará. Será como si fuese una vacuna, usted se está vacunando contra el mal. Mire que una persona que deja de leer la palabra de Dios es una persona que se debilita espiritualmente. Entonces, uno ve, por ejemplo, gente que de repente de la noche a la mañana eran supuestamente buenos cristianos y de repente hicieron lo indebido y bueno, se apartaron totalmente de las cosas de Dios. Eso no es algo que sucede de la noche a la mañana. Mire, cuando uno maneja carro, uno sabe lo que es un flat, pero ¿sabe cuál es un flat? Que usted pasa por un lugar, se le metió un clavo allí y usted
usted puede andar 1, 2, 3 días, ¿sí o no? Y el asunto comienza a lentamente a soltar el aire. Así pasa con las cosas de Dios. Si nosotros somos negligentes en estar meditando en la palabra de Dios, eso es como si el aire se nos estuviera yendo muy lentamente y al cabo de un tiempo dice, wow, la llanta no estalló, la llanta se flateó. Entonces yo quiero decirle, ¿cómo usted ha llegado al 31 de diciembre de 2025? ¿Cómo usted ha llegado al día de hoy en las cosas de Dios? Usted ha venido ahí con lo que leyó, quién sabe cuándo. Yo recuerdo que cuando conocimos al Señor, nosotros teníamos, la persona que nos dirigía era una señora y ella tenía la costumbre de que lo veía a uno por ahí, ella iba caminando y dice, ¿qué leíste hoy? Estará usted pensando ahora que Jorge no me pregunte, ¿no? ¿Qué estamos leyendo? Hoy usted ha venido aquí, usted desayunó, usted se bañó, espero, ¿no? Y se perfumó, todo lo demás, pero usted ha leído la palabra de Dios en el día de hoy. ¿Qué le ha dicho la palabra de Dios? Eso es lo que realmente le fortalece al cristiano. ¿Está usted teniendo tentación de algún tipo? Bueno, lo más probable es que usted haya descuidado meditar en la palabra de Dios. Por eso es que dice aquí, en ese segundo punto que lo vimos hace un rato acá, es que, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es su delicia? Instagram, TikTok, YouTube, lo que sea, o la palabra de Dios. Bueno, yo quiero decirle algo. Mire, en su celular usted puede tener la versión de la Biblia. Entonces, si usted está enganchado con el celular, engánchese con la versión de la Biblia y lea la palabra de Dios. Eso trae beneficio incalculable para su vida espiritual. Eso es lo que está hablando aquí en la palabra de Dios en el Salmo 1 acerca de los pensamientos del que es justo. Vamos a ver lo tercero. Lo tercero, ¿cómo es la vida del que es justo? De acuerdo al Salmo. Mire lo que dice aquí. Dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ahora, ¿qué característica tiene un árbol que está plantado junto a las corrientes de agua? Que está recibiendo continuamente el alimento que necesita para mantenerse firme. Eso es lo que significa estar plantado junto a las corrientes de las aguas. Dice, da su fruto en su tiempo. Y meditando en esto, me acordé cuando el Señor pasó por al lado de aquella higuera que debía tener frutos, pero no lo tenía, y el Señor la maldijo porque no tenía fruto. Entonces, dice que es un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, dice, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso, ¿qué más nosotros quisiéramos para este año 2026? Pues vamos a hacer precisamente como esto. Ahora, ¿cuál es la fuente, esa inagotable de alimento para el cristiano? Lo que es el agua, lo que es la corriente de agua para el árbol, es nuestra comunión con el Señor. Si nosotros queremos estar realmente viviendo una vida próspera, una vida de bendición, nosotros tenemos que estar continuamente conectados con el Señor. Él es la fuente de la cual nosotros podemos tomar continuamente y tener abundante nutriente para tener una vida cristiana de victoria. Así que entonces, así es como nosotros debemos ser, como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas.
Ahora, aquí en este versículo específicamente dice, está la palabra plantado. ¿Qué significa plantado? Que tiene sus raíces profundas. Está en el suelo, pero tiene sus raíces profundas. Hace unos años, un amigo mío me contó que él iba pasando por un lugar y iba pasando un hombre con una palma de esas que le llaman cubana. ¿Sabes cuáles? Las palmas rojas esas, bien lindas, ¿no? Y él se paró, el hombre iba tranquilo con su cosa, ¿no? Y se paró y le dice, óyeme, ¿y eso cuánto cuesta? Y dice, no, no la estoy vendiendo. Sí, pero yo te la compro. Mira, yo no estoy vendiendo esto. Dice, pero ¿cuánto? Le dio tanto, dice $10 y se la dio y se la llevó. Cuando llegaba a la casa hizo así y no tenía raíces. ¿Quién sabe para dónde la llevaba el hombre? Pero esa planta no tenía raíces, la había cortado y la había metido ahí en el pote. Bueno, mire, nosotros, si no estamos plantados junto a las corrientes de agua, somos árboles sin raíces. Otra cosa importante respecto a esta palabra plantar. Mire, nosotros tenemos que ser personas de un solo ánimo. Yo tuve la experiencia, mi esposo y yo tuvimos la experiencia de buscar iglesias. Y si usted recientemente ha llegado a Calle Belén, pues queremos darle la bienvenida, que usted se sienta que esta es su casa, pero es tan importante que nosotros estemos plantados en la iglesia y que no seamos gente que lo lleva cualquier viento de doctrina. Con dolor le digo, a veces uno se da cuenta que personas que vinieron aquí y han estado tiempo con nosotros compartiendo la palabra de Dios, de repente resulta ser que se fueron y están metidos en una iglesia que le enseñan cualquier tipo de cosas raras. Por ejemplo, si usted viene aquí, a Calle Belén, y lo ha hecho por algún tiempo ya, usted sabe que ese tema de andar pactando con Dios, que significa darle plata al pastor o a la iglesia para que Dios le dé a usted un milagro, eso no es bíblico. Pero si usted es una persona que anda brincando de lugar en lugar, lo que aprendió aquí, usted vaya, se lo abran de cierta manera, le saca unos cuantos versículos bíblicos y usted se enreda. Bueno, esa es una persona que no está plantada en las aguas del Señor, no está plantada como es debido, como Dios quiere. Entonces yo le digo algo, buscar una iglesia es algo bien delicado. Uno tiene que hacerlo en oración para saber, bueno, este es el lugar donde Dios me quiere a mí, pero no ande usted brincando de lugar en lugar, porque de esa manera usted nunca estará plantado. Y dice aquí, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Tomará su tiempo, pero cuando usted llega a un lugar y usted siente la dirección de Dios, está persuadido, este es el lugar donde Dios me quiere, plántese allí, eche raíces, tenga todo el alimento que usted necesita para seguir adelante. Eso es lo que significa estar plantado en las casas de Dios. Seguimos. No es el mío. Ok. Vamos al otro. Vamos a ver ahora cómo es el camino de los malos, según el Salmo 1. Era el mío. ¿Cómo es el camino de los malos? Vamos a ver tres cosas también. Primero, ¿cómo es la compañía de los malos? Bueno, lo que se dice en el Salmo 1 de cómo los justos
no se dejan acompañar de este tipo de personas, lo contrario ocurre con aquel que está apartándose de las cosas de Dios. Mira lo que dice Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, pues los malos andan en consejo de malos. Usted se reúne y está cerca de gente que tienen consejos incorrectos para su vida. Ahora, quiero decirle algo aquí también que es importante. Nosotros estamos y hemos conocido a Cristo para seguir a Cristo, para poner nuestros ojos en Jesucristo. Por eso es que en una iglesia, cuando usted le están enseñando lo que es correcto, no le están haciendo que usted ponga su mirada en un gran predicador o en un gran maestro. No, usted no pone su mirada en nadie, sino solamente en Jesucristo. Eso es lo que significa no seguir el consejo de los malos. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. Los malos les encanta andar con malas compañías. ¿Cuál ha sido piense usted, cuáles son las personas más cercanas que lo acompañaron a usted en el año 2025? Y si esas personas usted considera que no son buenas, que son pecadores, bueno, en este año 2026 tenga una decisión, apéguese a ella y cúmplala, apártese de los pecadores. Entonces los malos también se sientan en silla de escarnecedores. Ahora, ¿cómo son los pensamientos de los malos? Miren lo que dice Proverbios 6:14, dice así, perversidades hay en su corazón, anda pensando en mal en todo tiempo, siembra las discordias. Entonces, si usted es una persona que tiene estas características, diga, yo tengo que retornar al camino del Señor. ¿Cómo es la vida del malo? Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Entonces, aquí una explicación. Dijimos que el justo es como el árbol que está plantado junto a las corrientes de agua. La palabra clave aquí es estar plantado, con sus raíces firmes. Pero dice que los malos son como el tamo que arrebata el viento. Ahora, el tamo es una palabra que nosotros en Panamá no utilizamos. Y no sé si en algún otro lugar sea común. Pero le voy a decir qué es el tamo. El tamo es la cascarilla del grano, del arroz o del trigo. Eso es lo que significa el tamo. Ahora, en el interior, ustedes saben qué hace la gente cuando recibe esa cosecha de arroz. ¿Qué es lo primero que hace? Lo pone en el pilón y lo golpea, porque de esa manera se separa la cascarilla del grano. Eso es lo que se llama el pilón. Están pilando el arroz, lo separa, pero después lo ventea, lo tira al aire. Que en el caso del interior, aquí lo hacen con las bateas. Después que se pila, se echa allí y se tira al aire. ¿Y qué es lo que está haciendo esa abuelita allí? ¿Jugando? No. Está separando el tamo que no sirve para nada, la cascarita esa que no tiene nutrientes ni que tiene ningún valor, para que cuando lo tira al aire, el viento se lo lleva. Y en el tiempo del trigo, la cosecha del trigo, y a esto más se refería la palabra de Dios, lo que hacía era que lo aventaban así. Ahí está el grano separado del tamo. Pero con esa, lanzarlo hacia arriba, y fíjese que ellos lo hacían en lugares en donde había una buena brisa, entonces la brisa se llevaba el tamo. Y dice este versículo que los malos son como el tamo que arrebata el viento. Por cualquier cosa se van, por cualquier cosa se enredan, no tienen peso ni sustancia en sí mismos y jamás echarán raíces.
Y le digo yo nuevamente lo siguiente: si usted es una persona, usted tiene años de ser cristiano. Ahora, yo sé lo que es tener que cambiarse de iglesia porque me mudé a otro país. Eso es algo que se entiende muy bien. Pero si usted es una persona que en los años de ser creyente, usted sucede que estuvo en esta iglesia primero y después en esta, y después en esta otra, piense honestamente que si usted es una persona que está conectada con Dios, entonces usted va a llegar y echar raíces. De otra manera, usted es como el tamo que arrebata el viento. Y usted va a ser una persona que es inconstante en todos sus caminos. ¿Y qué dice la Biblia de eso? Que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así es la vida del hombre que no anda justamente en las cosas de Dios. Ahora, al final, porque ya llegamos al versículo 6, se nos habla, el versículo 5 y 6, se nos habla del final de ambos, tanto del justo como del malo. Y dice aquí, Salmos 1:5, dice: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Ese es el fin del malo. Pero dice: porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, estamos iniciando este año 2026. Es como cuando a uno lo llevaban en la escuela. Una de las cosas que me encantaba a mí el primer día de la escuela era porque iba con zapato nuevo, ropa nueva y cuadernos nuevos, ¿verdad? Entonces usted tiene como si fuese un cuaderno nuevo. Este es el año 2026. ¿Qué va a hacer usted con estos 365 días que el Señor le está regalando? ¿Va usted a esforzarse porque su camino sea como el camino de los justos? Eso significa, usted va a apartarse de las malas compañías, usted va a deleitarse en las cosas de Dios, usted va a echar raíces junto a las corrientes de las aguas, o usted con estos 365 días, usted va a despilfarrar el tiempo que Dios le da. Mi consejo que yo le doy es que tome muy en serio el año que Dios le está regalando. Medite bien, porque todo el mundo hace eso. Eso no es lo que Dios quiere para usted. Si usted sabe que usted está viviendo en una situación que desagrada la voluntad de Dios, pues apártese, porque el asunto no es solamente meditar en la palabra de Dios, sino deleitarse en la palabra de Dios, lo cual significa: yo voy a leerla, yo voy a meditar en ella, pero yo conscientemente voy a tratar de todo mi corazón de vivir conforme a la palabra de Dios. El año 2025 usted vivió situaciones difíciles, pero usted vivió algo que usted claramente sabe que es un pecado delante de Dios. Entonces, apártese. Que este año 2025 la palabra de Dios sea su deleite y que usted pueda vivir conforme a la palabra de Dios. Entonces quiero pedirle a los músicos que vayan pasando. Y tengo una palabra para finalizar. Mire lo que dice esta palabra, dice así. Dice: el justo, y póngale atención porque esto es precioso, dice así: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerá.
¿Estamos de acuerdo? Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar esta canción. Y deleitémonos en el Señor. Pasar adelante a adorar a Dios. El momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré. Gracias, Señor. Dígaselo a Él. Dígaselo a Él. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel, oh mi ser con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Gracias. Gracias, Señor. Tu voz me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Gracias. Te conozco como Padre y como amigo fiel, mi vida está en la Gracias, Señor. En mi vida ha sido bueno. Gracias, Dios. En mi vida ha sido tan fiel. Oh, mi ser con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Señor, tú has sido bueno, Dios, en todo este año que pasó. Y sabemos, Señor, que tú eres fiel, fiel a tus promesas. Y que serás bueno con nosotros en este año que estamos iniciando. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a jamás apartarnos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Mire, todos ahí donde están, si quiere darle un aplauso al Señor, se lo puede dar. Pero vamos a quedarnos aquí. Aquí nosotros tenemos jóvenes que están de regreso a sus estudios en otros países. ¿Pueden levantar sus manos? Aquí hay
Vi a José también por ahí, me parece que lo vi. Aquí está José. Vamos a orar por ellos, ¿verdad? Para que les vaya bien. Para que el Señor esté con ustedes y que ustedes puedan tomar esa decisión de seguir a Dios con todo su corazón en este año. Que ustedes se aparten de las malas compañías y de los malos consejos y que se deleiten en el Señor todos los días de su vida. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, tú ves a cada joven aquí, Señor, que está regresando a sus estudios y se están moviendo a otros países, Dios. Te pedimos, Señor, que tú los guardes en el hueco de tu mano, Señor, y que tú los defiendas y los ayudes, porque para ti, Señor, nada hay imposible. Queremos hacer algo también, queremos orar por Venezuela, ¿verdad? Hay muchas cosas que están ocurriendo en este país, hermano, pero que nuestra esperanza jamás esté en la mano del hombre. Llámese ese hombre como quiera llamarse, ¿verdad? Sino en la buena mano de Dios. Que el Señor tome control, Señor, te pedimos por Venezuela, Dios, que tú tomes control de todo lo que está sucediendo allá. Las cosas se ven confusas, Señor, pero te pedimos, Señor, que seas tú el que te glorifiques, Dios mío, y tú traigas paz y prosperidad y libertad a esta nación, hermana Dios. Te pedimos por todos aquellos que tienen sus familiares allá todavía, te pedimos por Jorge, Miriam y Jorge Manuel que están allá en estos precisos momentos, y los familiares, padres y hermanos de tanta gente que aquí queremos y que son parte nuestra. Bendícelos y guárdalos, Señor. En el hueco de tu mano te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, bendiciones. Happy cumpleaños.